como siempre, todas las semanas nos encontramos y hoy nos vamos a encontrar con un amigo y compañero peruano, Ollantay Itzmaná, porque nos quedamos preocupados por la situación de Perú, el ascenso al poder de José Geri, que entiendo no he leído por allí, que no logra formar su gabinete, y le queríamos preguntar a alguien que está en el terreno, que está en Perú, el compañero Yantay, que nos cuente, ¿esto fue forzado? ¿Hay intereses de otros lados que presionaron para que se fuera la presidenta? Porque se acostaron con una presidenta y amanecieron con un presidente. Gracias por acompañarnos, Yantay. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Gracias por crear este espacio para generar opinión, generar insumos. Em, Entiendo que la situación de enroque, digámoslo así, de presidentes fugaces en el Perú no es un asunto político electoral, tampoco es asunto coyuntural, es una cuestión más estructural. Esto es una reiteración más de que la institucionalidad supuesta de 200 años de la República no fue ni democrático, no fue ni, digamos, en base a la igualdad, etcétera, y en consecuencia entonces lo que está ocurriendo ahora es una suerte de entropía política interna de la oligarquía limeña que estuvo incluso manipulando agentes de raíces aborígenes, como puede ser Dina Boluarte de Abancay, ¿no? Para poder mantenerse o hacer que funcione su sistema estatal criollo, altamente racista y violento con el resto del país, pues ahora se está colapsando porque no se puede sostener una entidad, supuesta entidad, ¿no? Bajo esas premisas, digamos, de la bravuconada, ¿no? De la dictadura, de la violencia, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en el Perú no es otra vez, reitero, este asunto de cambio de presidente, es la manifestación del fracaso de una institucionalidad que no pudo ser en 200 años. No hay presiones, esto se refiere, te referís nada más que a la oligarquía limeña, no te referís a presiones externas, del Imperio del Norte, del este asiático, nada de ello. No, lo que ocurre es que justamente no se pudo armar institucionalidad porque el Perú no pudo ser un país, digamos, medianamente serio e independiente con un Estado medianamente fuerte y en consecuencia, ¿qué es lo que ha ocasionado esto? Es esto de la injerencia constante, no solamente de la oligarquía peruana, sino sobre todo también de la oligarquía imperial. O sea, eso hay que entenderlo claro, no por nada, por ejemplo el Perú fue la vergüenza de los que encabezó el Grupo Río, que intentó desbaratar todos los esfuerzos, digamos, de institucionalización de las demandas del campo popular, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, o el caso de Bolivia, etcétera, o el caso del Ecuador, ¿no? Entonces, obviamente, esta ausencia o esta incapacidad de construir institución es justamente producto de la injerencia, ¿no? Especialmente norteamericana, porque Pedro Castillo está demostrado que ha caído por injerencia norteamericana, ¿no? Si Pedro Castillo hubiese sido un poco más proclives, más, digamos, potable para los intereses norteamericanos, él no hubiese sido, digamos, vacado, como lo dicen, aunque eso nunca ocurrió, simplemente utilizaron, digamos, ese término para poder sacarlo del poder. Totalmente de acuerdo con lo que tú sospechas, eso no es ninguna sospecha, es una constatación constante, ¿no? Del intervencionismo norteamericano y obviamente también allí hay intereses, digamos, de los emergentes también, ¿no? De los poderes geopolíticos emergentes que seguramente quieren que el país vaya en uno u otra dirección, pero siempre para beneficios de intereses foráneos, ¿no? Se podría decir, Ollantay, entonces que bueno, no hay nada nuevo acá. Es una maniobra más donde las oligarquías nacionales ponen la cara, manejan algo ahí, pero finalmente esto responde a una geoestrategia continental, ¿no? Donde Washington tiene la última palabra. Habría que leerlo así. Yo lo preguntaría de esta manera. Para evitar un recalentamiento que se puede ir de las manos, prefieren sacrificar a este títere, porque finalmente creo que Dina Boluarte era eso, un títere del Congreso, ¿no?
prefieren sacrificar a alguien, dado estas protestas populares que estaba viendo en este momento, ¿no? Con un paro de transportistas enorme, con el país medio paralizado, en fin, se prefiere, bueno, quemar a alguien ahí para mantener una cierta estabilidad que no tiene nada que ver ni con la democracia, ni con el poder popular, etcétera, ¿no? Se podría leer de esa manera. Sí, por supuesto que sí, pero también están, digamos, los intereses electorales de los partidos políticos que por cierto, no tienen ninguna, tampoco ninguna institucionalidad. No existe un partido político que tenga vigencia de más de 30 años, por ejemplo, ¿no? En consecuencia, hay elecciones al próximo año. La gente digamos, lo que llamas del campo popular, más allá de que si es o no de tendencia de izquierda, repudia tanto al Congreso como al Ejecutivo. Tienen más del 95% de desaprobación ambos. En consecuencia, la gente está molesta y entonces lo que están haciendo estos partidos políticos o agentes políticos en el Congreso es intentar mostrar de que sí Te estamos perdiendo, Ollantay. estaba pidiendo la destitución de Dina Boluarte, 16 para ser reelectos. No sé si me escuchas ahora. Ahora sí, Sí, ahora sí. Adelante. Te te escucho, te escuchamos, escucho. ahora te No, escuchamos. en el Adelante, Congreso adelante. lo que están buscando son lo que están buscando son votos electorales y para eso han sacrificado, digamos, a esta señora, ¿no? Que por cierto ya hace rato tendrían que haberlo sacado, pero ahora la gente lo que está pidiendo es que se vayan todos, ¿no? El 15, es decir, mañana hay movilización. El campo, digamos, de la juventud está muy molesta también de la manera como los han tratado cuando han salido a manifestar, etcétera. Entonces, yo creo que en el caso del Perú, como digo, más allá de la izquierda o derecha, la gente que se ha cansado de 40 años, 50 años del sistema neoliberal, ahora está sacudiéndose, digamos, de estos abusos, ¿no? Ollantay, me queda una preocupación o dos que te planteo rápidamente. ¿Las Fuerzas Armadas son meras observadoras de esto? ¿Quieren ser garantes de algún proceso? Y lo otro es cuál es la posición, la presión, lo que ejerce China, que tiene un puerto, el Chancay, para hacer la salida hacia Asia de toda Latinoamérica, ha invertido muchos miles de millones de dólares allí, pero no se mete. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Estados Unidos presiona, hace su juego, estorba y mete presión. China todo lo contrario. Mira, Gustavo, en el tema de las fuerzas Te perdimos, Ollantay. armadas, otra vez vuelvo al tema Sí, de la institucionalidad. No existe una institucionalidad armada mediana. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora, ahora sí, ahora. ahora sí. Entonces, decíamos que volviendo a la hipótesis, ¿no? De ausencia de institucionalidad pública. El ejército o las Fuerzas Armadas no es ninguna excepción. Sufre también de esa carencia. En consecuencia, en estos últimos tiempos, no lo digo yo, lo dice el defensor de derechos humanos, el ombudsman, que las mismas Fuerzas Armadas han sido y en consecuencia entonces las Fuerzas Armadas también están viviendo su proceso de de destrucción interna y en consecuencia ellos se pondrán del lado de la organización política más delincuencial, si acaso podemos decirlo así, que tenga mayor posibilidad. Que ellos tengan una función, como dice la teoría política, de garantizar la democracia, etcétera, eso es simplemente un mito en el caso del Perú y también como en otras partes. Y en el caso de China, yo creo que los agentes chinos, que también son obviamente con el tiempo, me imagino que se volverán también más coloniales, ¿no? O coloniales en alguna medida, eh, son más comerciantes. Ellos no se meten, ellos saben que la economía peruana se mueve a control remoto
gracias a la acción de ellos y la economía incluso, digamos, alegal, y en consecuencia ellos no se van a meter. A ellos les interesa el negocio, no tanto lo político, aunque lo político puede, digamos, generar desestabilidad, etcétera, pero la economía peruana en la era neoliberal ha funcionado a control remoto sin que le afecte el cambio de presidentes constantes que ha vivido el país, ¿no? De todo modo, esto abre un escenario bastante más complejo, porque se podría pensar que también acá hay un proyecto de eh, sacar a China del juego, ¿no? Se podría pensar, ¿no? Si esto es una movida donde tiene que ver Estados Unidos, y seguramente lo es. Nada de lo que pasa en términos políticos en Latinoamérica escapa a Washington, ya sabemos, ¿no? Y esto, una suerte de golpe de Estado técnico, por supuesto que tiene que tener el visto bueno de la embajada en Perú, de la Casa Blanca desde Washington. Esto también, claro, crea una situación complicada para ese puerto, porque China, claro, no se mete, cierto, China en ningún lado toma una participación política activa como lo ha hecho el imperialismo yanqui durante todo el siglo XX, pero acá es, de alguna manera, meterse con los intereses chinos en Latinoamérica, ¿no? Es este puerto en el que se invirtieron millones y millones, que tiene todo un significado, por supuesto, geopolítico, ¿no? No es simplemente un pequeño puerto, ¿no? eh, podrá entenderse como esto. Bueno, Estados Unidos vino a ser grande, el presidente Trump vino a ser grande de nuevo Estados Unidos en esta lucha frontal contra China. Nada oculta, ¿no? Justamente ahora habla de levantar nuevamente los aranceles un 100% a China, contra China, ¿no? ¿Podrá tener alguna implicancia esto bueno, en el tablero mundial, ¿no? Esto, que intentando bloquear la nueva ruta de la seda. Si se puede hablar de golpe de Estado, tendría que ser golpe contra el golpe, ¿no? Porque esta Boluarte, como muy bien acaban de decir ustedes, era una usurpadora el que le dio golpe de Estado, digamos, técnico de baja intensidad a Pedro Castillo, etcétera. Pero yo entiendo que sí, obviamente en- Te perdimos ahora, Ollantay. donde haya estas situaciones, obviamente los intereses geopolíticos norteamericanos están detrás, ¿no? A China del Perú, esta situación lo que está ocasionando, situación lo que está haciendo el sentimiento, ¿no? En el Perú. Ollantay, a ver si ahora tú nos escuchas mejor. Lo perdimos, Se lo salió. perdimos. Ahí, por ahí está volviendo. Ahí está, ahí Ahí está. está. Ollantay, cuando decía el que se vayan todos en la Argentina, en el 2001 vivimos algo similar y no se fue ninguno y volvieron los mismos. ¿Tú crees que la posibilidad de este descontento popular pueda ser canalizado? Porque eso necesita siempre el descontento popular, a mi humilde entender, un canal por donde dirigirse, por donde fluir. Si no existe eso en un partido, en un dirigente, es muy difícil porque se pierde el esfuerzo, se pierde en vida y se pierde tiempo. Sí, de los cerca de 40 partidos políticos que competirán o que están habilitados para las próximas elecciones del 2026, obviamente ninguno goza de la legitimidad, ¿no? Que quisiéramos que gozase, ¿no? Es decir, de la hegemonía, por lo menos en el campo popular. ¿Qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que está ocurriendo? Y eso es todavía mucho más, no sé si preocupante, pero hay sectores como la parte sur el macrosur de lo que es el Perú, que prácticamente ya está hablando, ¿no? Cada vez más creciente de la posibilidad de la decisión territorial, es decir, de declararse un espacio político independiente, ¿no? Con relación a Perú, con relación a Lima. Esto de sentirse cada vez más identificado con los territorios del sur, ¿no? Por parte de la población, ¿no? Es producto justamente de esta situación porque no hay ningún escape. Qué bueno sería que hubiese un escape político electoral a través de un partido político, ¿no? Pero no lo existe, no existe, y esta exacerbación, digamos, de la molestia popular
yo creo que se va a canalizar por ese lado, ¿no? Una suerte así de territorios que buscan su emancipación, su independencia, como lo están haciendo, por ejemplo, los aymaras, ¿no? La parte surandina, por ejemplo, cada vez más fuerte, expulsan funcionarios públicos, funcionarios del Estado, los sacan del espacio, a la gente limeña, por ejemplo, que va allí como candidatos, los sacan de allí. Está ocurriendo lo mismo que ocurrió en la zona andina de lo que fue Bolivia antes de Evo Morales, ¿no? El repudio está haciendo que se castigue, digamos, a todo lo que exprese Perú oficial, ¿no? Ahora, ¿sos consciente que toda esa situación que puede significar alguna ventaja para un sector o para una zona, todas las secesiones son malas y nos hacen dividir más cada vez, ¿no? Por supuesto que sí, eso es totalmente cierto, pero como dices, necesitan escape, ¿no? Y en política, por algún lado tiene que desfogarse esa bronca popular y en territorios, en pueblos un tanto democráticos, esas son las urnas, ¿no? La vía de las urnas. Pero en este caso, la gente tampoco quiere participar, digamos, con entusiasmo, porque no hay partidos políticos que puedan canalizar esa esperanza, ¿no? Marcelo, Y te por dejo que lo ejemplo, sí, despidas a Ollantay que está viajando, agradeciéndote, hermano, la posibilidad de escucharte y que nos cuentes estas cosas. Marcelo te saluda y te pregunta algo más. claro, decía, bueno, claramente un poco lo que pasa en toda Latinoamérica. No hay un canal claramente popular de izquierda, de movimientos populares indigenistas que represente todo ese malestar. Pero hay condiciones para ir realmente hacia un proceso de, bueno, de subversión, de incidencia política fuerte que transforme algo de base. Porque hay un malestar realmente creciente en Perú, ¿no es cierto? ¿Hay condiciones en este momento? Mira, Marcelo y Gustavo, en Bolivia había una frase que decía, ¿no? Ahorra es cuando, y la gente preguntaba, ¿cuándo es ahora, no? Yo creo que en algún momento se tiene que empezar, ¿sí? Y eso lo que yo siento, y desde la perspectiva antropológica, yo nunca había visto, ¿no? En este Perú tan patriotero, digamos, oficialmente hablando, ¿no? Que se sentían tan orgullosos del rojo y blanco. En la zona del sur andino, cada vez más la gente dice, yo no soy peruano, yo soy puneño, yo soy aymara, ¿no? Y cada vez más se habla sin ningún temor a ser, digamos, terruqueados, que es el término que se utiliza, ¿no? Por parte del poder hegemónico del Estado, se autoproclaman, ¿no? Como territorios con intenciones de separarse de lo que es el Perú bicentenario. En ese sentido, eso es el inicio, o sea, antes no lo había visto, esto es producto de este caos político, si se puede llamar así, que se ha generado, ¿no? Por digamos, por el límite que vive a nivel intelectual y moral este grupo de partidos políticos, obviamente mezclados con la economía criminal del narcotráfico, de la minería ilegal, etcétera, ¿no? Todo esto está generando que la gente comience a sentir vergüenza, ¿no? O por lo menos ya no tenga, digamos, alcance territorial como lo tenía antes, esta identidad peruana. Y esto se siente en las calles, se siente en las asambleas populares, se siente en las redes sociales, ¿no? Y antes eso era perseguido como, digamos, o por lo menos era autocensurado, ¿no? Como una suerte así de culpabilidad, como terrorismo, como subversión al Estado. Ahora eso ya no es, digamos, constante, ¿no? Cada vez más gente se siente más orgulloso de su identidad territorial. Marcelo, si vos no tenés más preguntas, le agradecemos a Ollantay y lo que acabas de plantear es una alternativa de canalización de la situación social que seguramente debe ser muy posible, tal como lo planteas, pero va a generar violencia y va a generar caos que otros pícaros siempre tratan de aprovechar, ¿no? Por supuesto que sí, eso es lo que va a ocurrir, pero eso es lo que constatamos, ¿no? Yo te agradezco, Yantay, un abrazo grande, que el agua no, la sangre no llegue al río y va a ser un gusto seguir analizando contigo próximamente cuando estemos todos más cómodos, cómo sigue el Perú hoy, ¿no, Marce? Exactamente, sí. Y miremos con mucha atención todo esto que pasa, porque, bueno, como dijo recién Ollantay, es hora que empiecen, ¿no es cierto?, estas explosiones. Ojalá una pequeña explosión genere más explosiones en todo el continente, ¿no? Creo que ya va siendo hora, ¿no? Ollantay, Muchas gracias, pues, gracias Marcelo. y nos vemos Muchas pronto, gracias, Gustavo. hermano.
Bueno, Chau, Un chau. gusto. Chao, hasta luego. Vaya, qué definiciones, Marce, ¿no? Mm. Bueno, vamos a ver, porque sí, realmente creo que es una situación bastante incendiaria la que hay hoy día en Perú, ¿no? Con una protesta popular, bueno, un poco lo que puede haber sido, salvando las distancias, la reacción al corralito en el 2001. Pero esto que apuntaste vos, claro, si no hay una conducción, todo ese malestar, como pasó en el 2000, ¿qué? 2019, antes que entrara la pandemia, ¿no? Que cerró todo el mundo. 2019 fue un año realmente, se puede decir caótico, fue un año de grandes movilizaciones. Media humanidad estaba movilizada contra los planes neoliberales, contra gobiernos corruptos, en todos lados, en Latinoamérica, en Europa, incluso chalecos amarillos, en el norte de África, en Medio Oriente, ¿no? Grandes movilizaciones. Con esto no quiero decir, no quiero caer en la idea esta conspiranoica que vino el COVID como cosa premeditada para cerrar eso, ¿no? Pero es a Por lo lo menos, primero que uno atina a pensar, ¿eh? claro, bueno, hasta ahora no se ha demostrado al menos. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya sabemos la historia, No tengo conocemos los certezas, hechos pero reales. tampoco dudas, ¿eh? Años, décadas después se conocen las cosas. Bueno, sí, sorprendentemente vino esa pandemia y se cerró el mundo. Lo que pasa es que todos estos procesos realmente incendiarios, Colombia, Chile, qué sé yo, Haití, Honduras, etcétera, etcétera, ¿no? Marruecos y Egipto e Irak. El mundo estaba que se incendiaba. La protesta contra esta situación, el neoliberalismo que ha hecho estragos, bueno, la corrupción a que ha dado lugar todo esto, permite cada vez más gobiernos narco corruptos por todos lados, en Latinoamérica, ni se diga, Argentina incluso, ya creo que lo está mostrando palmariamente, ¿no? Sin conducción todo eso terminó, lo de Chile, por ejemplo. Claro. Chile se incendiaba el país, pero claro, al no haber un canal claro, pasa que eso ha logrado el neoliberalismo, estas décadas, ¿qué? 5 décadas de neoliberalismo. Despolitizó, desmovilizó, fragmentó tanto la protesta popular que, claro, que no hay un canal que viabilice todo eso. Entonces, hoy día pensar en una insurrección popular que realmente pueda transformar la historia de un país, está difícil, porque lo vemos, ¿no es cierto? Bronca hay por todos lados, sobran broncas. En Argentina cada vez más, yo veo, que yo no estoy viviendo en territorio argentino, veo todos los días videos de reacciones contra el presidente, Sí. insultos, pedradas, que se huevo podrido, etcétera. Qué bien, dice uno, que bueno, la gente está despertando. Pero claro, ¿cómo se viabiliza todo eso? ¿Cómo se viabiliza en algo que vaya más allá de las elecciones? Porque las elecciones finalmente, sabemos, yo creo que por lo menos de una posición de izquierda crítica, las elecciones son un juego dentro de las democracias del mercado, ¿no es cierto? No se supera la estructura económica. Y las democracias esas te permiten llegar hasta cierto límite. Entonces, se puede pensar en si queremos decirlo en términos peronistas, en un 45 con la gente en la plaza, que realmente produce una ruptura real de las cosas, se puede pensar en una Cuba revolucionaria, en una Nicaragua revolucionaria hoy día, porque esta insurrección, esta bronca que hay en todos lados, acá en Guatemala también hay bronca acumulada, ¿no? Niveles de pobreza son crecientes, en la marcha hacia Estados Unidos como búsqueda ahí de un paraíso salvador, hoy día eso está también de salida, porque bueno, se han puesto tan duros los controles migratorios que si bien la gente se sigue yendo, en menor medida pasa mucho menos, porque los controles ahora sí son notorios, ¿no? Entonces, no se ven posibilidades de cambio real, está todo muy con gobiernos de derecha que crecen por todos lados, ¿no es cierto? Crecen con propuestas, ya sabemos, de derecha, neoconservadora, racista, xenofóbica. ¿Cómo es posible? Bueno, pues en Bolivia, 20 años de socialismo, y ahora pasamos a un neoliberalismo atroz que se da.
Bueno, veamos cómo siguen las cosas en Latinoamérica. Ahora, Argentina hay algo muy importante ahora pronto con las elecciones legislativas, ¿no? Lo que quiero decir es, si no está ese canal que viabilice esa protesta, ahí quedan unos cuantos muertos, muchos muertos, y, bueno, y sigue todo igual, ¿no es cierto? Y aparecen los pícaros de siempre, como dijiste, y Claro. no hay ningún... Ahora, a mí me quedan dos cosas de esto que hemos hablado con Ollantay. Lo de la secesión me parece grave y me parece que esto forma parte de mi preocupación, que finalmente los procesos de secesión se terminan resolviendo en forma violenta y con el que tiene el poder de fuego, que son las Fuerzas Armadas, que tienen una formación que tiene que ver con el Imperio del Norte. En un Totalmente. habrá algunos nacionalistas, algunos marcianos adentro, pero en el 90% responden al imperio. Y tienen el poder de fuego suficiente como para definir la situación. Y el otro aspecto que me parece trascendente y como modelo y ejemplo es la no injerencia directa de China en el proceso. Señores, nosotros hemos venido a hacer negocio y vamos a seguir haciendo negocios, sea con Geri, sea con Castillo o con un general. Eso es una forma de gestión distinta a la que conocemos los latinoamericanos, los suramericanos, de la injerencia del país del norte, ¿no? No, por supuesto, China ni Rusia tampoco, no funciona como el imperialismo clásico que conocemos, el británico, el francés en el África, o el El gringo, el yanqui, saqueador. saqueador, asesino, que no tiene ningún empacho en matar todo lo que necesite matar. Y lo dicen claramente, además, ¿no es cierto? Sus ideólogos lo expresan así abiertamente, ¿no? Necesitamos, lo han dicho, que se reiteradas veces presidentes norteamericanos, necesitamos militares de confianza como Pinochet, que nos saquen las papas del fuego cuando las cosas se ponen complicadas. No lo ocultan. China, evidentemente, que no es un imperialismo, que no hay duda que es una gran potencia de alcance global, ¿viste? Bueno, indiscutible. Según cómo se mida el Producto Bruto, según la paridad de poder adquisitivo, hoy día es la primera economía. ¿No? Sin duda, y Rusia es la cuarta, cosas de las que se habla muy poco, ¿no? Se presenta en general la otra medición que da el Banco Mundial, que también es válida, producción de bienes y servicios, Estados Unidos sigue siendo la primera, China la segunda, y Rusia está entre las 10 primeras economías, ¿no? No hay duda que va habiendo un cambio, ¿no? Esta es la aparición de los BRICS, un mundo multipolar, que no es una vía socialista en sentido estricto, pero abre un escenario nuevo. Eso nos abre eso, un tablero geopolítico nuevo. Y China tiene un papel preponderante en eso. China es una economía próspera, sin duda, con avance científico técnico real, avance que se ha estancado bastante en Estados Unidos, salvo las tecnológicas ligadas a todo esto del manejo comunicacional. Estados Unidos ha quedado muy por detrás, ¿no es cierto? En robótica, inteligencia artificial, incluso tecnología 6G, biotecnología. China ha tomado la delantera. 50% de las patentes que se presentan en el mundo hoy día, en la Organización Mundial de Comercio, son chinas. Estados Unidos ha perdido ese hegemón, bueno, se durmieron en los laureles, lo que sea. China no está actuando como un imperio rapaz. Tiene una sola base militar fuera de su territorio. Estados Unidos tiene 800, con presupuestos fabulosos. O sea, ¿qué papel juega China? Da créditos, es cierto, da créditos. Acaba de condonar la deuda, no sé qué cantidad exacta, 14, 18 países africanos. Claro, no es el imperio rapaz de Estados Unidos con sus brazos operativos que son el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿no? Pero ¿qué papel va a jugar China? ¿Está jugando China en Latinoamérica? Que es una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué papel juega? ¿Qué efectos va a tener a mediano y largo plazo la nueva ruta de la seda y este posicionamiento que toma China, secundado también por Rusia, que sin duda es una potencia, tal vez no tal vez no, sin duda no del alcance de China, ¿no? Claro, ¿qué piensa hacer Estados Unidos? Evidentemente no quiere perder por nada el mundo
su sitial de honor, ¿no? La Sobre todo bravuconada con el esta patio trasero que va siguiendo la última pata sobre la que tiene una que mantiene. injerencia atroz. Total, y lo de Venezuela lo muestra en este momento, ¿no es cierto? Bueno, barcos de guerra, el otro día hablamos ahí con un par de compañeros de Venezuela, la situación sigue poniéndose cada vez más al rojo vivo. Y el premio Nobel de la Paz, por supuesto, da risa, ¿no? A una golpista pro imperialismo yanqui, como esta Corina Machado, creo que es un augurio, un muy mal augurio. La- Hemos perdido la Academia Sueca, la ha tomado Davos. Sí, En el sin duda, 78 el Premio Nobel de la Paz fue para Pérez Esquivel, un luchador de los derechos humanos en Argentina. Mirá vos hoy 2025. claro, vamos para atrás. Bueno, el mundo va para atrás, pues insurrecciones populares y pensar Pero en por eso yo procesos. pensaba hasta dónde hacer. Creo que han sido 30.000 millones de dólares, algo así. El puerto más automatizado de aguas profundas, los buques más grandes del mundo pueden entrar en Chancay. Yo creo que nadie se va a venir a hacer el vivo en Perú de poner una bomba ahí, pero también tiene su contrabalance porque a pesar de que Argentina está, hay varios gobiernos populares y nacionalistas en América. Y creo que en esto que nombrabas en el podio de las economías, Brasil ocupa un lugar central Claro. y también influye seguramente. Comparte parte del Amazonas con Perú. Claro, es que bueno, Estados Unidos, vos lo dijiste, el patio trasero, la doctrina Monroe, que sigue estando vigente, todavía está ahí al rojo vivo, por supuesto. Lo que pasa es que Estados Unidos está viendo cómo va cayendo su imperio. Lentamente, por supuesto, no va a ser una caída No, estrepitosa, totalmente. no va a caer bajo el poder de fuego de ningún otro imperio, porque eso hoy día es técnicamente impensable, imposible. Se disparan las armas atómicas, no queda ser humano alguno en el planeta. O sea que va cayendo de otra manera, va cayendo la hegemonía del dólar. Que pasa que, claro, acá en Latinoamérica tenemos por delante un futuro bastante negro, lo que uno va viendo. De acá es de donde menos se va a retirar, ¿cierto? Hasta podría ser que de Medio Oriente finalmente tenga que retirarse. Se ha hablado por ahí que ya el hostigamiento contra el Estado de Israel es tan grande y este conato de guerra con Irán demostró que no es la superpotencia militar que se decía, porque se la pasó muy mal ahí Israel, cosa de la que la prensa occidental ha hablado muy poco, ¿no? Se ha pensado incluso sacar el Estado de Israel de Medio Oriente, No, hasta no, donde no uno, sigas en esa teoría porque yo sé dónde va a ir a parar, ¿eh? que va a llegar a Argentina, la Patagonia para Israel, bueno, qué sé El yo. plan Andinia, el viejo plan Andinia. Bueno, llegará, qué sé yo, ajá. Pero el patio trasero Estados Unidos no lo va a perder, si acá saca todos los recursos energéticos, biodiversidad, agua dulce, el acuífero guaraní, Yo la no cuenca sé, amazónica. yo tengo la cabeza formateada. Vos acabás de citar la cuenca amazónica. Uno piensa que los imperios tienen que esquilmar porque nos criamos así, viéndolo. A lo mejor hay otras formas que desconocemos, que es la de gestión china. Ahora, Podría ser, ¿hasta qué momento China no va a influir, no va a trabajar? Si, bueno, yo puedo esperar para hacer negocio, Argentina perdió un turno con Milei, como en los juegos de dados, pero Brasil avanza, Perú mal que mal avanza, salvo ahora que Ollantay a mí me acaba de abrir la cabeza con esto de la secesión, esto yo lo desconocía. claro. No, también, Eh, no sabía esto. No sé y hasta qué punto será tan fuerte esto y que se pueda llegar a ser posible, ¿no? claro, Pero pues, seguramente hay ideas secesionistas ahí en todo. Brasil las tuvo hace pocas, un tiempo claro, atrás. sí, 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 El, sí. el sur de Brasil, California, que quiere separarse de Estados Unidos, ¿no? Que se Bueno, están Estados Unidos juntando. tiene su historia, movilizan tropas federales a diversos lugares para acallar las protestas, que la prensa Claro, occidental nos lo oculta. totalmente. Bueno, el patio trasero sí, de Estados Unidos es toda América, incluida Estados Unidos, ¿no es cierto? Uno lo está viendo ahora, porque salvo los tres estados exitosos económicamente, California, Texas y Nueva York. Ujú. Claro, Eh, los otros datos que acaba de sacar ahí el Fondo Monetario, ¿no? Banco Mundial, 47 estados están no en bancarrota, pero están técnicamente en recesión. Claro, claro. los estados anteriormente industriales
bueno, no están avanzando, ¿no es cierto? Estados Unidos cada vez más vive del crédito impagable, ¿no es cierto? No hay una masa de dinero tan grande. La deuda supera el Producto Bruto, o sea que es una cosa, eh, se mantiene en base a un dólar ficticio que se mantiene finalmente en las Fuerzas Armadas. O sea, que es una economía insostenible la de Estados Unidos. Por eso el patio trasero este, claro, no tenemos un pronóstico de lo más halagüeño por delante, ¿no es cierto? Lo de Venezuela, nadie sabe exactamente qué tienen pergeñado ahí, pero bueno, ahí está la reserva de petróleo más grande del mundo, más grande que la de Medio Oriente, incluso el Golfo Pérsico, y la tienen ahí a media hora de viaje. El Golfo Pérsico está ahí lejísimo, 2 días de viaje, quizás 5 días de viaje. Lo de Venezuela muestra más o menos cómo está el imperio posicionándose acá. Acá no entra nadie, acá esto es territorio nuestro y lo vamos a defender a Está capa bien, y pero hay espada. una serie de ejecutivos de PDVSA que son de origen chino, ¿eh? No va a ser tan Claro, fácil. pues eso, China y Rusia la están haciendo muy bien, sin duda. Más allá de todas las críticas que se puedan hacer, el modelo chino funciona, lo primero que hay que decir. Para los chinos, al menos Te mil voy a quinientos dejar una millones de inquietud porque habitantes. quedan pocos minutos. El mm, modelo chino está bastante emparentado con el peronismo, planes quinquenales y todo de por medio. Después lo charlamos en otra ocasión. Bueno, ¿quién copió a quién? Puede ser. Marcelo, ha sido un gusto hoy. Nos queda un minuto. Te lo voy a dejar para que vos cierres. Ollantay nos ha tirado determinadas cosas. Yo también sospecho que Ollantay, con todo el afecto fraterno que le tengo, también tiene fijada una posición respecto de lo que nos cuenta, ¿no? Este, Claro, él habla con todo respeto, habla desde el totalmente, con todo indigenismo. respeto. Bueno, y está muy bien, ¿no es cierto? Él se considera un indígena quechua porque es eso. Y a lo mejor Ah, sería bueno que lo que dijo Brett Sick, que alguna vez que los pueblos originarios nos lleven de las narices, ¿no? bueno, iremos hacia eso, qué sé yo. Podría ser, podría ser. La invasión sigue presente, la invasión del capitalismo europeo sigue presente. Y esquilmó, aplastó, qué sé yo. Bueno, puede. En fin, da para muchísimo esto, ¿no es Sí, cierto? sí. Creo Pero que se abre nos va el una serie de tiempo. interrogantes muy interesantes para desarrollar, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Y sigamos, ahora vienen las elecciones de Bolivia en estos Va a días. ganar la derecha. Por supuesto, pero podemos hablar con gente de Bolivia. Sería Dale, interesante traer acá alguien al espacio, ¿no? seguramente, dale, lo avanzamos por privado. Te voy a mandar dentro de un rato un par de enlaces. Uno, la Argentina, te lo dejo como dato, debe 500.000 millones de dólares, 1 billón de dólares, medio billón de dólares. ¿Cómo lo vamos a pagar? No hay forma, no hay forma. Pero bueno, esa será Regalando el otra país. lucha. Nos vemos, Claro. Marce. Cómo no, un gusto, ¿eh? Nos vemos, Igual, Gustavo. abrazo grande. Hasta luego, nos vemos. Gracias. San Rafael, tu municipio.